¿Cómo están, hermanos? Buenos, todavía son días. Pues reciban un saludo de mis papás y pues hoy me toca compartir la palabra de Dios a mí. Y hace unas semanas, precisamente en una reunión de domingo, comencé una nueva serie que estamos desarrollando los miércoles, que se titula la medida de Cristo, y es un estudio sobre el Sermón del Monte. Y bueno, qué bueno que también los adolescentes están por aquí. El mensaje de nuestro domingo, el día de hoy, se titula La ley y la ira. Si usted no ha estado viniendo los miércoles, nada más le recordamos que el Sermón del Monte es probablemente el sermón más importante de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente también es el sermón más conocido, y en él el Señor está buscando establecer los principios morales básicos que Él espera que manifiesten sus discípulos. Si usted se considera un discípulo de Jesús, lo que el Señor señala en el Sermón del Monte es algo que Él está buscando que usted manifieste en su vida cotidiana. Y vamos, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer estas palabras del Señor dentro del sermón. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este es un pasaje bien importante dentro del Sermón del Monte, porque aquí el Señor está dejando de una manera muy clara cuál es el objeto de este discurso, mostrándonos que una de las tareas más importantes de su ministerio fue cumplir la ley. Lamentablemente, y desconozco, sí tengo una noción de por qué ha sido. Varios han enseñado que en el Sermón del Monte el Señor está poniendo un estándar más alto, un estándar moral más alto que el que se encontraba en la ley de Moisés, pero no es así. Lo que Jesús está estableciendo es el espíritu original que se encontraba en la ley de Moisés. Nosotros ya sabemos que para el tiempo de Jesús se han metido muchas ideas ajenas a lo establecido en la ley de Moisés, en el pensamiento y en las enseñanzas tanto de los fariseos como de los saduceos, que han hecho que ellos se alejen mucho de lo que la ley de Moisés señalaba y lo que la ley de Moisés pretendía. Entonces Jesús no está estableciendo un estándar más alto, está haciendo que se vuelva al estándar que estaba estableciendo la ley de Moisés y que los fariseos y los saduceos habían abandonado, bajando el nivel, si así lo quiere ver. Si era un estándar más alto al que estaban acostumbrados los judíos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tanto los fariseos como los saduceos habían simplificado la ley de una manera negativa. O sea, habían hecho que el estándar moral que estaba establecido por la ley fuese más bajo. Y el Señor nos está llevando entonces a que manifestemos aquello que Dios siempre quiso que su pueblo manifestase.
Y en el versículo 18, el Señor señala que los principios morales establecidos por la ley de Moisés han de ser válidos y han de ser vigentes hasta que el cielo y la tierra pasen. Es decir, hasta que se concluya por completo el plan de la creación de Dios. Ya cuando todo haya terminado, ya haya concluido, vamos a estar en la presencia de Dios, pero mientras esta tierra exista, los principios de la ley de Moisés van a ser válidos y van a estar vigentes en cuanto a los principios morales, porque nosotros ya habíamos platicado que no se nos demanda que cumplamos con los rituales establecidos por la ley de Moisés. Después del sacrificio de Jesús, esos rituales ya no los tenemos que efectuar, pero todos los principios morales siguen en pie. Y el Señor nos señala aquí que una de sus tareas principales era cumplir con toda la ley de Moisés. Algo que únicamente Él podía realizar, ningún ser humano fuera del Señor. Pero recordemos que Él fue completamente Dios y fue completamente hombre. Nosotros somos nada más completamente hombres. Todos los que somos parte de la descendencia de Adán hemos fallado y seguiremos fallando en cumplir en su totalidad la ley de Moisés. ¿Se acuerda cuál era el propósito de la ley de Moisés? Mostrarle al hombre su incapacidad para acercarse a Dios a través de sus propios méritos. Porque se requería y se requiere para poder acercarse a Dios a través de los méritos propios, cumplir de manera perfecta con la ley, en obra y en pensamiento, a lo largo de toda nuestra vida terrenal. Y eso es una tarea imposible que solamente aquel que fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en esta tierra pudo realizar. ¿Por qué? Porque era verdaderamente Dios. En las fuerzas humanas es imposible realizar esto. Y bueno, porque también Él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestro padre Adán. Y el versículo 19 nos deja un mensaje importante. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ha habido a lo largo de la historia del cristianismo, pero en la actualidad es algo que se ha estado presentando también, una enseñanza en la que se disminuye la gravedad del pecado y se le enseña a los congregantes, al pueblo de Dios, que hay ciertos pecados que se pueden y deben tolerar. Pregunta: ¿Dios tolera el pecado? No, Él no tolera el pecado. Tiene compasión del pecador arrepentido, pero Dios siempre tiene un disgusto hacia el pecado, siempre. Y aquel que toma en poco la gravedad del pecado y enseña esto, siendo creyente, ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Que en el reino de los cielos será llamado y considerado como alguien muy pequeño. Porque lamentablemente en ocasiones pasa que hay creyentes que disminuyen la gravedad del pecado y enseñan una gravedad del pecado disminuida, y el Señor dice: si se hace eso, se les va a considerar como pequeños. Se salvan, se han creído
como se han creído en que Jesús es su Señor y su Salvador verdaderamente, van a entrar al reino de los cielos. Pero recordemos que en el reino de los cielos va a haber recompensas. Hay quienes van a entrar, lo he mencionado en otras ocasiones, como quien saca 6 en un examen. Pues pasaste, pero no es lo mismo el que saca 6 en el examen, aquel que es el mejor promedio de la generación o el mejor promedio del salón, ¿verdad? Al mejor promedio de la generación. Cuando yo estaba en la universidad, nos daban un premio, era el padre de la patria. ¿Por qué? Pues porque se reconoce el esfuerzo que se realizó, y a quien sacaba 6, pues le decían, pues ahí está tu carta de pasante, ¿no? Para que puedas ejercer, pero no más. Entonces en el cielo va a ser similar. Dios va a recompensar a aquellos que se esforzaron por hacer su obra, por enseñar sus mandamientos tal cual son, y Él va a amar a los que entraron y no le echaron ganas, claro que sí, pero no se les va a dar una recompensa. Debemos de tener esto presente. Y recuerde también, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que uno no se esfuerza por hacer la obra del Señor con el objeto de obtener la recompensa. Es algo que se hace de todo corazón, como respuesta a la obra que el Señor hizo por nosotros. Pero algo que debemos de tener bien presente es que yo necesito conocer qué es lo que Dios espera de mí y qué es lo que espera que le transmita a los demás. Todos tenemos personas que están bajo nuestra autoridad. Los adolescentes probablemente no, pero ¿quién es padre de familia? Levante la mano. Tiene varias personas bajo su autoridad a las que Dios espera que usted le transmita su voluntad y que le enseñe sus mandamientos. Quiere empezar a conocerlos más, lea el Sermón del Monte. Y si quiere conocer más, pues sí se necesita leer los primeros 5 libros de la Biblia, porque allí es en donde está la voluntad de Dios para nuestra conducta. Hay cosas, como le digo, que no las va a tener que tomar en cuenta, ¿no? Como lo de los sacrificios de los animales y cosas así, pero hay muchos principios morales que necesitamos conocer. Mucha gente no los conoce porque jamás ha leído la ley de Moisés, pero es importante, y Jesús aquí nos está enseñando que es importante que yo los conozca y los enseñe, que los estudie y los transmita. Vamos al versículo 20 ahí en Mateo capítulo 5. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí si no tenemos cuidado nos podemos perder y podríamos creer que el Señor está sugiriendo que uno se puede salvar a través de las buenas obras, porque dice si vuestra justicia no fuere mayor, pero hay que continuar. Mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Qué significa esto? Mire, ya comenté que en este tiempo los fariseos y los saduceos habían diluido el nivel de santidad que Dios estaba pidiendo de su pueblo. Sobre todo los saduceos. Los saduceos eran la minoría de las autoridades religiosas en Israel, pero era la minoría con los cargos más importantes. Los saduceos tenían una fuerte influencia del pensamiento griego y mezclaron los principios de la ley de Moisés con el pensamiento griego. Y pues resulta que todos los sumos sacerdotes desde como el 300 no,
no recuerdo bien la fecha, pero todos los sumos sacerdotes en los últimos 100 años, todos habían sido saduceos. Los principales sacerdotes de Israel, todos habían sido saduceos. Entonces, aunque eran poquitos, tenían una fuerte influencia sobre las enseñanzas de toda la nación. Los fariseos no tenían esta influencia griega, pero ellos habían interpretado de otra manera la ley de Moisés, y entre los dos grupos habían enseñado que para poder entrar a la presencia de Dios, lo único que se ocupaba era cumplir con los rituales ceremoniales establecidos por la ley de Moisés y abstenerse de realizar físicamente los actos que la ley de Moisés señalaba como pecaminosos. ¿No era fácil cumplir con esto? No era fácil. Pero era más fácil de cumplir que lo que la ley de Moisés verdaderamente estaba estableciendo. Porque el espíritu original de la ley de Moisés, como el Señor Jesús ya nos ha estado enseñando, implicaba que para poder acceder a la presencia de Dios basado en mi justicia propia, yo necesito cumplir con todos los rituales establecidos por la ley de Moisés. Hay varios sacrificios, hay 3 fiestas anuales señaladas en la ley de Moisés en las que se tiene que presentar un sacrificio. Hay varias ofrendas al año que se debía de presentar exactamente en Jerusalén, porque era el lugar donde se encontraban los sacerdotes para realizar el sacrificio. Tenía que entregar diezmos, tenía que entregar algunas ofrendas más, y pues abstenerme físicamente de realizar pecados. Es difícil, sí, pero la ley de Moisés contemplaba todas estas cuestiones rituales, lo físico, pero también lo que pasa por mi mente. Si yo tenía pensamientos pecaminosos, estaba quebrantando la ley de Moisés. Y ahí es en donde se convierte en una tarea imposible. Creo que en ocasiones lo he comentado también aquí desde el púlpito, un libro que leí en una ocasión en la que se plantea este problema, y el autor dice, a ver, este es el estándar de Dios: no pecar ni en acto ni en pensamiento jamás. ¿Te atreverías a tomar el reto y decir, garantizo que no voy a pecar ni en acto ni en pensamiento por 24 horas? ¿Quién se anima? Levante la mano. ¿Quién se anima a decir, no voy a pecar ni en pensamiento ni en obra por 24 horas? Y el autor dice, yo no, y es un hombre de Dios. Ok, vamos a bajarle 6 horas. ¿Quién puede garantizar que no va a pecar ni en pensamiento ni en hora por 6 horas? Y ahí ponía la pregunta, ¿te animas al reto? Y él contesta, yo no. 1 hora. Y la verdad es que si uno es honesto consigo mismo, garantizar que no vamos a pecar en un pensamiento en 1 hora está difícil, ¿no? Porque si se te mete alguien en el tráfico, tal vez no le digas nada si estás manejando con tu familia, pero ¿a poco no nos vienen un montón de pensamientos cuando nos pasa eso? O sea, hay varias situaciones a lo largo de nuestra vida que se pueden presentar en 1 hora, impredecibles, que sacan lo peor de nosotros. Entonces, por eso esta es que le decía más atrás en el mensaje, es una tarea imposible cumplir con toda la ley de Moisés, porque Dios está pidiendo que no pequemos ni en pensamiento ni en obra a lo largo de toda nuestra vida mortal. ¿A poco no está más fácil lo de los fariseos y los saduceos? Increíblemente más fácil, porque
ellos decían, bueno, es que no me acosté con otra mujer fuera de mi esposa, pensé lo que quise cuando vi, pero no es pecado, voy bien, la voy armando. Y muchos empezaron a tener esa idea y empezaron a vivir como los saduceos y como los fariseos, y decían, bueno, pues es que más o menos me estoy ganando entrar a la presencia de Dios, pero el Señor les dice, si no tienen una justicia mejor que la que ellos tienen, no van a entrar a la presencia de mi Padre. ¿Y cuál es esa justicia mejor? Una justicia que cumple con todo lo que Dios ha establecido, y eso solamente se puede cumplir cuando yo acepto el sacrificio sustituto de Jesús, porque Él es el único que cumplió así con la ley de Moisés y que se presenta delante del Padre y dice, Él no lo ha cumplido, pero yo lo cumplí por Él. Y nos da su justicia, nos regala su justicia si creemos. Entonces, eso es a lo que el Señor se está refiriendo aquí. Si ustedes no tienen una justicia mejor que la que que los fariseos y saduceos estaban estableciendo, no van a entrar a la presencia de Dios. Ahora, vamos al versículo 21. Aquí es donde entra la parte central de nuestro mensaje. Y aquí es donde Jesús presenta otra de estas enseñanzas que nos llevan al espíritu original de la ley de Moisés. Versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ley de Moisés efectivamente tenía un texto en el que decía no matarás, y de hecho ese texto está en uno de los lugares más importantes de la Biblia, que es el Decálogo o los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 versículo 13, y literalmente dice eso, no matarás. Pero esta expresión de no matarás no refería únicamente a privar de la vida a otro ser humano. Ahorita vamos a ver por qué, pero hay varios preceptos dentro de la ley de Moisés en los que encontramos una extensión de este mandamiento, de este mandamiento que encontramos en Éxodo 20, en el Decálogo, y nos muestra cuál era la sentencia que se aplicaba sobre aquella persona que privaba a otro ser humano de su vida. Y vamos a Éxodo capítulo 21, por favor, para que usted vea lo que señalaba la ley. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Éxodo capítulo 21, versículo 12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esa era la sentencia. Sáltese al versículo 23. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y se lo leo yo. Levítico capítulo 24, versículo 17, si está tomando nota, dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. No está hablando aquí de homicidios imprudenciales. Aquí se refiere a homicidios premeditados con alevosía y ventaja, o
que surgen como aquí, antes así ponían en la voz, en la nota roja, por el calor de las copas, se pelearon y uno mató al otro. Cuando sucede así un homicidio por el calor de las copas, entra dentro de este mismo precepto. Cuando había un homicidio imprudencial, de hecho ayer estaba platicando con mi esposa de eso, cuando la ley menciona que si un hombre está usando un hacha y el hierro se sale del hacha y le pega a alguien más y le provoca la muerte, ese es un homicidio imprudencial, no había la intención. Y la ley decía, ok, si eso te pasó, te vas a ir a la ciudad de refugio, te quedas ahí nadie puede tomar tu vida hasta que venga el juez y expongas tu caso, y pues si efectivamente fue así, que fue un accidente, quedas libre de culpa también. Pero aquí estamos hablando de homicidios, homicidios en los que de verdad tienes la culpa. ¿Y cuál era la sentencia? Vida por vida. Y muchos le batallan con este precepto y dicen, bueno, ¿cómo se puede contemplar la sentencia de muerte dentro de la Escritura? Una cosa que debemos de contemplar es que nadie puede establecer mejor la sentencia a cubrir por un pecado que el juez de toda la tierra, que es Dios. Y Él, es que la vida para Dios es algo muy valioso, porque es un don que da a ¿quién? En toda vida humana tiene su origen en Él. Y aquel que toma una vida humana está atentando directamente contra Dios y contra su autoridad. Y hay algo que yo le puedo comentar desde mi profesión. Yo estudié Derecho en la licenciatura, y cuando vemos teoría del derecho penal, se nos habla sobre cómo evolucionó el derecho penal y cómo en un punto se dejó el castigo físico por el castigo de la prisión. Y muchos teóricos lo ven, bueno, hay cosas que sí estuvieron muy bien, ¿no? Como cuando se dejó la tortura y eso, pero sabe que los índices de criminalidad, con puros números de nuestro país, son grandísimos, grandísimos. La cantidad de muertes que tenemos al día son impresionantes. Yo creo que usted estuvo enterado de la guerra que hubo ahorita en Irán. Cuando estaban dando el número de los muertos, en un noticiero que estaba viendo, en los comentarios ahí en internet, alguien pone de comentario, no, pues aquí en México se mueren más en 12 días que los que se murieron en toda la guerra de Irán, y llevamos más muertos aquí en México por los en los 2 años que lleva casi la guerra en Israel y ahí en Gaza, aquí en territorio nacional, y no estábamos en guerra. ¿Por qué? Porque los índices de criminalidad aquí en México son altísimos, los índices de homicidio son altísimos aquí en México. Y si usted checa las estadísticas, va a encontrar que los índices de criminalidad aumentaron cuando las prisiones se volvieron pues centros de almacenamiento de criminales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te digan, oye, ¿sabes qué? Si matas, te vamos a cobrar tu vida, que pues, si matas te pasas ahí 40 años en un hotel. No es un hotel, ¿verdad? Pero la gente en prisión vive mejor que mucha gente que trabaja honradamente. Hay mucha gente que trabaja honradamente que no tiene para cubrir su alimentación, que no tiene para pagar el gas, que no tiene para cubrir todos los servicios. En prisión les dan comida 3 veces al día, tienen agua,
tienen drenaje, tienen cama. Hay mucha gente que trabaja el salario mínimo y no tiene cama. Duerme en catre o en el suelo, en tapetes. Si usted checa los números, los que entran a prisión es muy probable que vuelvan a cometer el mismo delito o uno peor. ¿Por qué? Porque no ven una verdadera consecuencia. Es un comentario que vale la pena. Usted se acuerda de Caro Quintero, ¿no? Y que escapó. Años antes de que él escapara, le hicieron una entrevista en prisión y el que le estaba haciendo la entrevista le dice: lo ve en muy buena forma, ¿por qué está cuidando tanto su físico? Y el Caro Quintero le contestó: nadie está permanentemente en prisión, las cosas cambian. Y le cambiaron, se escapó, salió, lo ayudaron a salir. O sea, para salir de esas prisiones te tienen que ayudar. Por eso Dios establece este tipo de sanciones, para que veamos la gravedad del pecado delante de sus ojos, y porque también establecen un freno a la sociedad. En la Escritura usted no va a encontrar, como en el Islam, mutilaciones. No dicen si robas, córtale la mano, pero ¿qué dice la Biblia? Si robas, restituyes y vas a pagar un 20% extra de lo que te robaste como restitución. Y le aseguro que la vida sería muy distinta si se estableciera una ley así, porque estaba hablando con un amigo mío esta semana y me dice de un gobernador que se robó una fortuna. Dice, él le da risa pensar que le pidan que regrese lo que se robó. Y me dice, él es contador, y me dice, y le da risa no porque le hagan devolver el dinero, porque sí le pueden hacer devolver esa cantidad, que probablemente no lo hagan, pero me dice mi amigo, él lo metió a fondos de inversión, te lo puedo garantizar, y ya le generó intereses. Y los intereses que le generó son suficientes para que varias generaciones de su familia vivan en riqueza. Así son las leyes mexicanas, así son las leyes que se han apartado de lo que la justicia de Dios señalaba, y por eso lo siguen haciendo. Pero ¿a poco no sería muy distinto que le digan, ¿sabes qué? Vas a regresar esto con los intereses y 20% más? Sería otro mundo, ¿no? Sería otra situación. Entonces, por eso la ley plantea este tipo de situaciones, por eso la ley planteaba este tipo de sanciones. Pero, como le digo, la ley no se quedaba únicamente en esta situación del acto físico únicamente, y el Señor aquí está dejándonos ver cuál era el sentido original, y nos dice, ok, también lo que está pasando con tus pensamientos y con otros actos que realizas son considerados graves delante de Dios. Y nos dice el Señor en el Sermón del Monte que cualquiera que llame a su hermano necio o fatuo comete delante de los ojos de Dios un pecado tan grave como el homicidio. No tiene las mismas consecuencias, obviamente, porque incluso en el tiempo de la ley de Moisés, si tú le decías algo ofensivo a alguien, pues se te podía relegar socialmente, pero no era lo mismo que le quitaras la vida, ¿no? Si le quitabas la vida, vimos ya lo que la ley de Moisés señalaba, es vida por vida. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo mostrar aquí? Mire, la palabra necio literalmente significa cabeza hueca, y la palabra fatuo significa falto de razón.
nosotros como mexicanos en nuestro hablar diario, pues no utilizamos este tipo de palabras. Fatuo yo nunca lo he utilizado. Necio, pues no es como que la palabra que quieres usar para referirte a alguien que no tiene entendimiento. Utilizamos otras no hablando de groserías, o sea, para referirse a este tipo de personas, pero debemos de ubicarnos en el contexto en el que Jesús está dando esta enseñanza. Estas palabras son palabras muy fuertes, son insultos muy fuertes dentro del contexto de Jesús. Y lo que Jesús nos quiere mostrar aquí es que Él reprueba de la misma manera que reprueba el homicidio cuando una persona busca hacerle daño emocional a otra utilizando palabras o gestos. Cuando una persona utiliza un insulto para herir el corazón de otra persona o le hace un gesto para herir el corazón de otra persona, él lo ve tan grave como aquel que está tomando la vida de alguien más. Y con los gestos se pueden. Yo estoy seguro de que usted conoce la expresión de me barrió, cuando alguien me barre con la mirada. ¿A poco tienen una buena intención cuando hacen esa gesticulación? No, ¿cuál es la intención? Cuando entre mujeres una se barre a la otra, ¿qué está buscando hacer? ¿Pegarle bien duro en sus emociones o no? Entre los hombres es más con las palabras y bueno, el hombre reacciona más físicamente y se va a los trancazos, ¿no? Pero ¿a poco no se puede con la palabra crearle un daño fuerte a otra persona? ¿A poco no puedes llevar con las palabras a alguien a llorar? Claro que se puede y mucha gente lo hace. Espero que usted nunca lo haga y no lo haya hecho. A eso se refiere aquí el Señor Jesús, a este tipo de conductas en las que tú pronuncias una palabra o haces un gesto con el propósito de destrozar a la otra persona y llevarlo a una ruptura emocional, llevarlo a que se ponga a llorar. Entonces debemos de ver esto. Acuérdese, el Señor dijo que aquel que enseña esto y lo hace es considerado grande en el reino de los cielos, pero aquel que no lo enseña y que lo toma como menos va a ser considerado pequeño en el reino de los cielos. Y la mayoría de ustedes aquí en el auditorio son padres de familia. Enséñenle esto a sus hijos, porque en el mundo se enseña lo contrario. En el mundo, mire, si usted trata con jóvenes, como a mí me toca a veces en mi trabajo, tiran a matar y a dañar a los muchachos, no a trancazos porque los expulsan o los suspenden, pero con unas expresiones, actitudes, palabras que yo he llegado a conocer muchachos que tienen terror de ir a la escuela porque saben cómo los van a tratar, porque verdaderamente los maltratan emocionalmente en la escuela y esperamos que entre los hijos de Dios no sean de los que están haciendo que otros muchachos tengan terror de ir a la escuela porque les van a soltar unas palabras que los van a herir, los van a lastimar o van a tener actitudes que los van a herir o los van a lastimar. Es un pecado grave ante los ojos de Dios. O sea, vea a qué nivel Dios pone estas actitudes. Y si por alguna razón usted las tiene, pues es algo con lo que tenemos que trabajar, tenemos que pedir perdón y lo tenemos que trabajar. Aquí yo estoy seguro de que no hay homicidas,
Pero sí puede haber alguien que no mide sus palabras y con sus palabras crea daño en el corazón de las personas. Es algo que tiene que parar, es algo que tiene que cambiar. Tenemos que ajustar, porque nos llamamos discípulos de Jesús, todos los que estamos aquí, ¿no? Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y mire, hay este énfasis tan fuerte en cuanto a estos pecados que están en la mente y que no son tangibles, porque las palabras no son tangibles, ¿verdad? Las escuchamos y una vez que las dejamos de escuchar, desaparecieron, se fueron, como dice el dicho, en el aire, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, es lo que dice el dicho, y efectivamente sí, pero estos pecados que no son materiales, que son intangibles, tienen un potencial de llevarnos a un pecado material. Y la Escritura nos advierte mucho sobre esto. Acompáñame, por favor, a Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué son las concupiscencias? Son mis deseos internos, mis inclinaciones internas hacia ciertos pecados. Toda persona tiene ciertas inclinaciones hacia ciertos pecados. Como se diría coloquialmente, no todos cojeamos del mismo pie. Cada quien batalla con distintos pecados. Hay unos con los que no tenemos problemas, hay otros que sí nos generan problemas, pero las concupiscencias son cosas internas, estos deseos, estos impulsos internos que tenemos. Y la concupiscencia, si yo le abro la puerta, ¿qué dice? ¿Concibe qué? A luz el pecado, al pecado material. Entonces, todo pecado material inicia ¿dónde? En la mente. Todo pecado material empezó primero aquí y después se manifestó. Es por eso que el Señor nos está llamando a tener control de mi mente, porque si yo no tengo control de mi mente, tengo una alta probabilidad de que en algún punto realice el pecado material. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy claro sobre esto. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 4, versículo 5. Y le doy el contexto de este pasaje antes de leerlo. Aquí estamos ante la historia de Caín y Abel. Si usted lee Génesis capítulo 5 en las generaciones de Adán, va a encontrar que Adán tuvo hijos e hijas, muy probablemente muchos hijos e hijas. Caín y Abel simplemente son los mayores, pero la cantidad de hijos e hijas que tuvieron no es específica. Podemos suponer que con cuerpos perfectos, porque sus cuerpos seguían siendo perfectos, entraron en un proceso de degradación después de la caída. Eva era completamente fértil, Adán era perfecto para engendrar hijos, tuvieron muchos hijos e hijas, no se nos dan los nombres de los demás, solo de otro, de Set, que nace un año después de que
Abel muere. Pero para el momento en el que tienen lugar los eventos de Caín y Abel, Caín y Abel tienen más de 100 años cada uno. Si usted lee lo que señala la Biblia, nos los pintan en las Biblias para niños y en las caricaturas en las que nos presentan la historia de Caín y Abel como niños. Si usted lee bien el pasaje y lo analiza, va a ver que tenían más de 100 años cada uno. Entonces eran hombres los dos, y probablemente hay muchos más hermanos suyos para ese momento, pero ellos son los dos mayores. Algunos creen que fueron gemelos, otros creen que hay un año de diferencia, pero lo que estamos seguros es que primero fue Caín y luego fue Abel. Si fueron gemelos, primero salió Caín y luego salió Abel. Ellos eran los dos mayores. Y para este momento, Adán ya ha transmitido bastante de su conocimiento de Dios a sus hijos. En el Edén, al momento de ser expulsados, Dios les mostró la manera en la que se iban a acercar a Él. ¿Se acuerda cuando Dios los llama a cuentas cómo estaban vestidos ellos? Con hojas de higuera. Ellos creyeron que así podían presentarse delante de Dios, vestidos así, porque habían sido despojados de la gloria de Dios una vez que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se dan cuenta de que han sido despojados de la gloria de Dios y se ponen hojas de higuera. ¿Y qué les enseñó el Señor? No es así. Si se van a acercar a mí, se van a acercar a través de ¿qué? Del sacrificio de un inocente. Y un animal inocente es sacrificado y Dios les pone las pieles. Entonces llega un tiempo en el que Caín y Abel deben de ofrecer un sacrificio a Dios en representación de esto que sucedió al momento de ser expulsados del Edén. Adán les transmite ese conocimiento, y ¿qué hace Abel? Obedece lo que le enseñó su padre Adán y lleva un cordero de lo mejor de su ganado, de lo más gordo, de los primogénitos, y lo ofrece en sacrificio. ¿Y qué hace Caín? Trae del fruto de la tierra, como que lo más alejado que podía ser de lo que Dios había establecido, y bueno, eso trajo consecuencias. Ahí Génesis capítulo 4, versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y vea lo que pasa después. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Algo pasó adentro de Caín. No se ha materializado ningún pecado físico, pero ¿qué pasó en su mente? Se enojó. ¿Con quién? Con dos personas, con Dios y con su hermano. Ninguno de ellos, obviamente Dios no hace nada malo, pero Abel había hecho algo malo. No, él hizo algo que le agradó a Dios. ¿Le había hecho algo malo a su hermano? No, porque el sacrificio era entre ellos y Dios. Pero Caín se molesta, tiene una respuesta incorrecta, y esta palabra se ensañó implica un enojo grande que ya está rayando en los límites de la ira. Tan grande fue su enojo que después nos dice que decayó su semblante. ¿Eso qué nos deja ver? Bueno, que el enojo de Caín era visible físicamente. Era algo que se notaba en su expresión. Y mire, Dios es increíblemente paciente y misericordioso. Y vea lo que Dios hizo en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y nos vamos a detener aquí porque aquí hay algo bien, bien importante. Pero vamos a ver primero el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. ¿Caín hizo algo bueno? No. Ofreció algo que no debía de ofrecer. No obedeció lo que Dios había señalado. Y cuando ve el rechazo de Dios, se enoja. Pero Dios, ¿qué hizo? Con todo amor y paciencia, se manifiesta a Caín a través de voz audible. Y en resumidas cuentas le dice: Caín, ¿por qué te enojas? No hiciste lo que tenías que hacer. Pero si cambias, porque eso es lo que le está diciendo en otras palabras al principio en el versículo 7, cuando le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo ahí el Señor, en otras palabras: si cambias, voy a aceptar y te voy a honrar igual que a tu hermano. Vea el corazón de Dios. O sea, tenemos a alguien que ha pecado porque infringió algo que se le había enseñado a Caín y por parte de su padre. Y a pesar de que pecó y de que se enojó con Dios por no haberle honrado por su desobediencia, Dios viene y le dice como a un hijo: oye, estás mal, pero puedes cambiar. ¿A poco no es Dios bien bueno con nosotros e increíblemente paciente? ¿Qué hace usted si su hijo le desobedece y aparte le hace un berrinche? A veces luego viene la vara, ¿no? Inmediatamente se saca la vara. Dios no fue así. Pero quiero que vea la otra parte, porque Dios también le hace una advertencia. Dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y aquí ocupamos ver qué significan estas expresiones. Esta frase de el pecado está a la puerta trae la idea de un león que está agazapado en el momento antes de abalanzarse sobre su presa. Y toma en cuenta, o sea, Dios ya vio que en Caín hay un pensamiento pecaminoso, y este pensamiento pecaminoso, la ira, el enojo, ha sido tan fuerte que se manifiesta físicamente. Y el Señor ahí le está diciendo a Caín: estás en un terreno peligroso. El pecado está a punto de saltar sobre ti si no cambias. El pecado ya está en esta posición de un león a punto de lanzarse sobre su presa si tú no cambias tus pensamientos y lo que está en tu corazón. Dios le está dando esta advertencia, pero no es lo único que le está advirtiendo. Dice después: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta expresión, la idea que estaba manifestando es que si no se detenía, si no controlaba sus pensamientos y dejaba que el pecado se abalanzase sobre él, ¿quién iba a tomar el control de su vida? El pecado. El pecado lo iba a dominar. Y el pecado que hizo con Caín, efectivamente lo dominó. Caín dejó que la palabra de Dios tuviese su efecto. No, la desechó completamente. Vea el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él no hizo
caso a la advertencia de Dios. Dios le dijo: estás en peligro si no cambias, si no te controlas, si no te arrepientes, el pecado va a tomar control de ti. Y el pecado tomó control y mató a su hermano. Hay otros casos en los que la Biblia nos deja ver el mismo patrón. ¿Se acuerda de Joab, general de David? Joab era un hombre temeroso de Dios, sí, pero no se controlaba cuando se enojaba. Sucedió que hubo una guerra final entre Isboset, hijo de Saúl, y la tribu de Benjamín y otras tribus, y David con la tribu de Judá y sus valientes. Y en una de las batallas, Abner, general de Isboset, mata a Asael, hermano de Joab. Joab era el general del ejército de David. Y en un momento Abner decide aliarse con David, y David acepta su alianza y le dan la noticia a Joab. Y Joab dijo: él mató a mi hermano, ¿cómo va a estar con nosotros y con su hermano? Le tienden una trampa a Abner y Joab lo mata. Joab pudo haber tenido un mejor final dentro de la historia del pueblo de Dios. Es uno de los valientes de David, es uno de los grandes hombres de David, pero David lo tuvo que castigar. Joab está en la presencia de Dios, probablemente, pero lo mandaron de expedito a la presencia de Dios porque él estaba más fuerte que David. Y cuando David muere, antes de morir, le dice a Salomón: ¿sabes qué? Aunque Joab es tu tío y me ayudó todo el tiempo que estuvo conmigo, sí tiene que rendirle cuentas a Dios y lo tienes que ejecutar cuando yo me muera, porque tiene que pagar por su pecado. Si él se hubiera podido controlar, no hubiera tenido este evento, y bueno, también por otras cosillas ahí que hizo. Pero es bien importante que yo controle mis pensamientos. Sí, ¿a poco no se le han salido muchas palabras que hubiera querido no decir porque no controló su enojo? Pero las soltó y regresan. No. ¿A poco no nos hemos metido en muchos problemas porque no controlamos nuestros pensamientos y no controlamos nuestro carácter y no controlamos nuestros impulsos? Mire, el enemigo se da cuenta de cuando ya germinó una semilla suya en nuestros pensamientos, y cómo se pone, como se puso con Caín, como un león que está a punto de abalanzarse sobre su presa, y si no ponemos freno, toma el control. Mire qué tan importante es que yo esté en buena condición siempre. Regrésese, vamos a terminar con esto, a Mateo capítulo 5, versículo 23. Porque aquí Dios nos muestra lo importante que es que yo tenga cuidado con esto de la ira y el enojo. El Señor va a cerrar esta enseñanza sobre la ira en estos versículos, Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí el Señor nos dice que para aceptar una ofrenda, necesitamos venir con un corazón
limpio y pues con una buena relación con los demás. Si tenemos alguna contienda, Él quiere que antes de que ofrendemos arreglemos ese problema, esa discusión, ese malentendido. Y también nos dice que si tenemos un conflicto, nos conviene más arreglarnos antes de llevarlo a otra instancia. ¿Cuál es el tiempo que Dios señala para que nos arreglemos con nuestro prójimo o con su esposa o con su familia? Le leo Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ve cómo Dios sigue dando los mismos mensajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Hay veces que nos podemos molestar, sí, es válido, sí, pero no en el punto en el que ya cometemos un pecado. ¿Y qué nos dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deje que pase el día completo, no deje que pasen 24 horas peleado con su esposa o enojado con sus hijos o con su patrón, no sé. Porque si no, ¿qué dice el versículo 27? Dice: ni deis lugar al diablo. Si yo no me arreglo, le estoy dando lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Qué le advirtió Dios a Caín? El enemigo ya te tiene listo para irse sobre ti. Entonces, estas son enseñanzas para nuestra vida práctica. Si es muy enojón, el Señor le está hablando. Hay que corregir, hay que cambiar, porque si no puede hacer cosas que después se va a arrepentir. Porque de verdad que el pecado siempre nos lleva más lejos de donde nosotros queríamos ir. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú, como el alfarero, sigues obrando sobre nosotros y nos sigues dando forma. Y con estas enseñanzas, con esta palabra, tú nos sigues dando forma. Y estás quitando y quieres quitar de nosotros estas partes que no van con el diseño que tú quieres de nosotros, que no se ajustan al carácter de nuestro Señor Jesús, que no se ajustan al carácter que tú quieres que nosotros presentemos delante del mundo. Ayúdanos, Señor, a cambiar, porque reconocemos que fallamos y que en ocasiones, en muchas ocasiones, constantemente no tenemos control de nuestros pensamientos. Y tal vez no le habíamos dado tanta importancia a lo que pensamos, pero hoy tú nos estás dejando ver que es importante, que tú lo tomas en cuenta y que también, si no tenemos precaución, eso que nació como un pensamiento puede terminar en un pecado terrible. Puede abrirle las puertas al enemigo para que el pecado tome el control de nosotros. Y no queremos eso, Señor. Te pedimos tu ayuda, porque tú eres el único que ha sido perfecto y el único que nos puede ayudar a ser perfectos. No podemos sin ti, Señor. Reconocemos que no podemos sin ti, pero nos podemos en tus manos. Y de todo corazón te decimos: queremos cambiar, queremos ser mejores, queremos ser luz. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Que tenga una buena semana. Nos vemos aquí